porque José, siendo profeta y siendo el segundo en el reino, tenía autoridad para que el pueblo hebreo viviera bien. O sea, José hacía todo en favor de sus hermanos. Y llegó el tiempo en que murió José, y José, sabiendo que el pueblo hebreo saldría de Egipto conforme a la promesa divina dada a Abraham, José dijo: ustedes, cuando salgan de Egipto hacia la tierra de Israel, ustedes no me dejen aquí. Ustedes se llevan mis huesos de aquí hacia la tierra prometida. Porque José sabía que las grandes bendiciones de Dios para el pueblo hebreo solamente se pueden recibir en la tierra prometida, porque la tierra prometida es la tierra que tiene todas las promesas de Dios de bendición para el pueblo de Dios. Por eso Dios no puede bendecir al pueblo hebreo fuera de la tierra de Israel. Las bendiciones espirituales de Dios para el pueblo hebreo tienen que llegarle al pueblo hebreo a su tierra. O sea, ellos tienen que estar en su tierra para recibir lo que Dios le ha prometido al pueblo hebreo. Ahora José sabía estas cosas, por lo tanto José sabía que la resurrección de los muertos se llevaría a cabo en la tierra de Israel. No la resurrección de los escogidos de entre los gentiles en este tiempo final, sino la resurrección del tiempo del Señor Jesucristo, del Mesías, cuando el Mesías muriera, le quitaran la vida al Mesías, no por sí, sino por mano de otras personas. Y luego el Mesías tenía que resucitar, porque no dejaría su alma en el infierno, ni su cuerpo vería corrupción. Por lo tanto, antes de 72 horas, el Mesías tenía que resucitar. Y José sabía que el Mesías resucitaría en la tierra de Israel, en Jerusalén. Y él sabía que la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, de los escogidos del Antiguo Testamento, de la novia hebrea, se llevaría a cabo en Israel. Por lo tanto, él quería estar en la tierra de la promesa de la resurrección de los santos del Antiguo Testamento. Y él tenía la oportunidad de ser llevado a la tierra de Israel en el tiempo de la salida, del éxodo, porque éxodo significa salida. Así es que Moisés le pidió un ayudante y Dios le concedió un ayudante. Dios le dijo: tú serás para Aarón en lugar de Dios, y él será en lugar de tu profeta. Él será profeta tuyo y tú serás Dios para él. El mismo programa que Dios utiliza con sus profetas, entonces era utilizado con Moisés y Aarón. Porque un profeta es uno que habla lo que otro le da, le pone en la boca para hablar. Y si lo que habla es la palabra de Dios, es un profeta ¿de quién? De Dios. Si lo que habla es la palabra de otro, es un profeta de otra persona. Por lo tanto, Aarón sería no un profeta de Dios, sino un profeta ¿de quién?
de Moisés. Pero lo que Moisés le daba a Aarón para hablar era la misma palabra que él recibía. Ahora, Aarón no era un profeta de Dios, era de Moisés. Estaba sujeto a todo lo que Moisés le dijera. Si hacía algo diferente a lo que Moisés le indicaba, estaba fuera de la voluntad de Moisés. Y al estar fuera de la voluntad de Moisés, afectaba el ministerio de Moisés y la ira de Dios venía sobre el pueblo. Lo que Aarón podía hacer era siempre preguntarle: Moisés, ¿qué es lo que yo tengo que hablarle al pueblo? No tenía él que decirle a Moisés qué es lo que Dios quiere que yo le hable, porque lo que Dios quería dar a conocer se lo daba a conocer a Moisés, a su profeta, y Moisés lo daba a conocer a Aarón, y en algunas ocasiones hablaba directamente con el pueblo, pero Moisés escogió hablar con Aarón y que Aarón le hablara al pueblo. Lo mismo que Dios hacía con Moisés, Moisés lo tenía que hacer con Aarón. Aarón no podía ni quitarle ni añadirle a lo que Moisés le decía, porque causaba un tremendo problema en medio del pueblo, y entonces Dios se enojaba en contra del pueblo y en contra de Aarón, y el ministerio de Moisés se afectaba, y el único que podía sacar al pueblo del problema delante de Dios era ¿quién? Moisés. Aarón no podía hacer nada. Bueno, encontramos que en una ocasión Aarón metió al pueblo en tremendo problema cuando no estaba Moisés para estar vigilando lo que se tenía que hacer. Fue cuando Moisés subió al monte para buscar la ley, el mensaje de la ley, se fue a orar por 40 días, y cuando escuchó un alboroto abajo, porque Moisés estaba sobre el monte Sinaí, estaba en donde Dios estaba allí metido en otra dimensión, en una dimensión divina, recibiendo la palabra. Moisés allí escuchó el ruido del pueblo, el alboroto, cuando tenía que descender, y pensó: el pueblo tiene problemas allá, hay algazara de peleas, de guerra. Dios le dijo: no, están en una fiesta y han hecho esto y esto y esto y esto. Y cuando Moisés descendió con la palabra, se enojó. El enojo de Dios podemos ver que también se manifestó en Moisés. Moisés también se enojó, y ahí fue que rompió las tablas de la ley y las molió y las dio a tomar, las echó en el río, y el pueblo, al tomar de esa agua, estaba también tomando de esas tablas de la ley, porque por Moisés el pueblo no fue hallado digno de recibir esa palabra que Moisés fue a recibir allá por 40 días ayunando y sin tomar agua, y Moisés allí esforzándose y el pueblo haciendo otra cosa. Y cuando se buscan los culpables, encontramos que uno de los culpables había sido Aarón. Él, por salvar su vida, porque si no lo podían matar, le pidieron que hiciera un becerro de oro, y así hizo Aarón un becerro de oro, como el Dios del pueblo hebreo que los había sacado de Egipto
cuando no había sido ese Dios que representaban los paganos en un becerro de oro, sino que había sido el Dios creador de los cielos y la tierra, el que había sacado al pueblo hebreo de Egipto. Era Melquisedec en Moisés. Y Moisés, que era Dios para Aarón, le dijo a Aarón, o le preguntó a Aarón, ¿qué es lo que tú has hecho? Este grande mal que ha sido hecho en Israel, ¿por qué tú has hecho esto? Entonces comenzaron las excusas. No, que esto, que lo otro. Aarón tenía que quedarse quieto esperando que Moisés bajara con la palabra para que Moisés la pusiera en la boca de Aarón. Y Aarón entonces hablara la palabra de Dios dada a Moisés. Pero cuando no hizo conforme a como Moisés le decía, sino que cuando Moisés no estaba, hizo diferente, le causó problema al pueblo y se causó el mismo Aarón problemas. Y se enojó Moisés, que era Dios para Aarón, y se enojó Dios, el Dios de Moisés. Encontramos que en muchas ocasiones, o en algunas ocasiones, cuando el pueblo hacía diferente a como Dios le había notificado a través de Moisés, ustedes encuentran que Dios le dice a Moisés, tu pueblo. Cuando el pueblo actúa bien, entonces Dios le dice, mi pueblo. Así es que Moisés, con todo y eso, amaba a su pueblo porque era parte de su pueblo. Lo había sacado en esa salida del primer éxodo. Y Moisés era nada menos que el hombre más manso de Israel, porque era el hombre que hacía conforme a la voluntad de Dios. Ahora, en algunas ocasiones él ordenaba por palabra de Dios que acabaran con una ciudad completa, y no podía quedar ni niño ni animales. Y el que hiciera diferente, entonces estaba fuera de la voluntad de Dios. Pero cuando Dios decía, dejen los animales, entonces no se podían matar los animales porque se estaba en contra de la voluntad de Dios si se mataban los animales. O sea, estar en la voluntad de Dios es siempre estar haciendo conforme al programa divino para el tiempo en que uno vive. Y para cada cosa que se hace en el programa divino está la palabra de Dios que viene de parte de Dios a través del mensajero para ese tiempo. Y lo que Aarón tenía que hacerle llegar al pueblo era esa palabra que Dios había colocado en la boca y el corazón de Moisés. Y así es en cada edad y en cada dispensación. Hacer diferente y colocar la palabra, una persona, la palabra suya y no la palabra de Dios que fue dada por el mensajero, es estar fuera del programa divino, de la palabra de Dios para ese tiempo, de la voluntad de Dios. Y por esa causa encontramos en el tiempo de la primera salida o primer éxodo que Dios le dijo a Moisés y Moisés le dijo al pueblo que no se le podía quitar ni añadir a esa palabra. Él le dijo que esa palabra era para ser guardada y que si guardaban sus ordenanzas tendrían la bendición de Dios. Si se salían, desobedecían esas ordenanzas, entonces vendrían los juicios de Dios y la bendición no la tendrían con ellos. Y así es en cada edad y en cada dispensación. La bendición de Dios no puede venir para una persona a menos que no tenga
la palabra de Dios dada por el mensajero de Dios para esa edad o esa dispensación. Cuando Aarón le dio otra palabra e hizo otras cosas que no eran las que Moisés había ordenado, Aarón sacó al pueblo de la perfecta voluntad de Dios. Ahora el pueblo, como era un pueblo rebelde, vean ustedes, se dejó llevar por una palabra que no era la de Moisés y utilizaron también a Aarón, y Aarón se dejó llevar por la corriente, creyendo que hacía bien y le hizo mal al pueblo, y por poco se busca tremendo problema, o se lo buscó con Moisés y con Dios. Moisés podía decir lo que él quisiera decir en ese momento y desaparecía Aarón como ayudante de Moisés. Era su propio hermano. También cuando encontramos que cuando María o Miriam, hermana de Moisés y Aarón, hicieron unos comentarios acerca de Moisés, porque Moisés tenía como esposa una mujer de color, una mujer trigueña, una mujer que no era del mismo color de las hebreas. Entonces, por hacer ese comentario, a causa de la mujer morena que tenía Moisés, María, como no parece, era media racista, no le gustaban la gente morena quizás, y menos una muchacha o mujer morena para su hermano, pues se puso blanquita María o Miriam. Así es que a ella le gustaba la gente bien blanca, así es que te vas a poner bien blanca. Y cuando se vio bien blanca, era nada menos que lepra que le había venido como juicio de parte de Dios. Y luego Aarón, cuando vio eso, se puso nervioso, porque ya había comenzado el juicio por María. Por lo tanto, Aarón dijo: ¿qué será lo que me va a pasar a mí? Y cuando Moisés vio todo eso, porque el juicio siempre comienza por la casa, así es que no crean que los de la casa y los que están más cerca no tienen problemas cuando o se salen del programa divino o sacan al pueblo del programa divino. Sí tienen problemas. María y Aarón, con ese comentario que hicieron negativo en contra de Moisés, querían dirigir a Moisés, y a un profeta como Moisés nadie podía dirigirlo, porque ya él tenía quien lo dirigía. Y el que lo dirigía no le había criticado. Siempre los que están criticando son los que deben de estar callados, escuchando la palabra que viene de parte de Dios. Si Moisés era feliz así, ¿cómo le vamos a criticar la felicidad que Moisés tenía con esa persona que estaba a su lado? En palabras más claras, no encontró ninguna de su pueblo que lo hiciera feliz, y sin embargo lo hizo feliz una mujer morena, la cual él amaba. Así es que ese era un problema de él, y no era ningún problema de él. Él no tenía ningún problema. Problemas se buscaron los que se metieron a criticar la vida de Moisés. Y Dios no le pasó por alto eso, aunque eran sus propios hermanos. Así es que ellos comenzaron a mover eso en medio del pueblo y afectaron al pueblo, porque cuando una persona critica y está en una posición alta, entonces los demás que oyen siguen moviendo ese comentario y se mueve en el pueblo, y con eso afectan a la persona que han criticado. Y estaban afectando a Moisés, y un profeta no puede ser ¿qué? Juzgado. Por lo tanto, Dios salió en defensa de Moisés, porque Moisés no podía ser juzgado
Por lo tanto, el juicio le vino a los que juzgaron a Moisés. Ahora tenemos que comprender que siempre, en todas las salidas, los éxodos, siempre hay problemas. Algunos que entran solos y otros que usted o que nosotros los buscamos. Pero sean en una forma o en otra, siempre afectan ese programa de la salida. Dios siempre está vigilando su obra, la obra que corresponde para esa salida, para ese éxodo, y encontramos que algunos se reciben juicios también y otros reciben grandes bendiciones. Queremos estar siempre al lado de la palabra de Dios, del programa divino, en la perfecta voluntad de Dios, para recibir la bendición de Dios. Fuera del programa divino no hay bendición de Dios, sino juicios divinos. Ahora ven ustedes que no se le puede ni quitar ni se le puede añadir al mensaje de una edad o de una dispensación. Así es que tenemos que siempre tener cuidado con ese mensaje. Ahora ya hemos visto todo lo que aconteció en el primer éxodo, la primera salida, y era nada menos que el primer éxodo, primera salida con Jesús, Melquisedec en Moisés. Luego encontramos que la meta era la tierra prometida. No se podían entretener ellos en cosas que los sacaran de esa palabra, porque no llegarían a la tierra prometida. Ahora en medio del pueblo hubo dos personas, Josué y Caleb, que siempre estuvieron alerta al tanto de la palabra para esa edad, y todo lo que Moisés decía, eso era amén. Aunque pareciera algo inconcebible, eso era amén. Esa es la forma correcta para seguir el mensaje del tiempo en que uno vive. Pero hay dos formas de pedir las cosas. Y las cosas de Dios se piden en la forma correcta, no en una forma en la cual la persona o las personas utilicen la rebeldía o la actuación incorrecta, porque eso hace que Dios esté desagradado. Por lo tanto, usted, si recibe lo que pide, al pedirlo en esa forma, no lo está recibiendo porque usted agradó a Dios. La forma para pedirle a Dios las cosas es la misma forma con que Dios da las cosas. Dios le da a usted las peticiones de su corazón en y con amor divino. Y en y con amor se le piden a Dios las cosas conforme a como Él ha prometido para el tiempo en que uno vive. Pero el pueblo estaba rebelde, se rebeló en contra de Moisés, habló en contra de Moisés, y hablando en contra de Moisés, estaban hablando en contra de Dios, porque ese era el velo de Dios para esa dispensación. Bueno, Moisés también se enojó, estaba molesto por la forma en que el pueblo estaba pidiendo agua en ese momento. Y Moisés había recibido como orden divina hablarle a la roca.
En la primera ocasión era herir la roca, porque la roca representa a Cristo y Cristo sería herido como fue herido en la cruz del Calvario. Sería herido una sola vez, moriría una sola vez por el pecado de su pueblo. Pero cuando Moisés hirió la roca en la segunda ocasión, Dios se enojó con Moisés. Y Moisés sabe lo que es tener a Dios enojado. Y por esa causa Dios le dijo: tú no entrarás a la tierra prometida por hacer lo que hiciste. Porque tampoco un mensajero puede hacer por ira, por coraje, lo que Dios le dice que haga. Vean ustedes que cuando por ira se hacen las cosas, se hacen mal hechas. Moisés lo hizo mal. En vez de hablarle, hirió la roca porque estaba lleno de ira y era el más manso de Israel. Así es que el pueblo era bastante molestoso y el pueblo cada vez se salía de la palabra de Moisés, y Moisés estaba molesto con el pueblo, no lo tenían contento, y eso ocasionaba muchos problemas para el pueblo y para Moisés. Lo mejor para el pueblo era tener a Moisés contento, haciendo conforme a lo que Moisés le decía, que Dios le había notificado para que se lo diera a conocer al pueblo, y no hacer otra cosa. Ahora, tener a Dios enojado es una cosa terrible. Y tener al profeta, al mensajero de Dios, para una edad de dispensación enojado, es tener problema con el mensajero y también con Dios. Porque si el mensajero entonces no hace las cosas como debe hacerlas, el pueblo no puede recibir, ¿qué? La bendición divina. El pueblo entonces tiene problemas, y vean ustedes, Dios dijo que no entraría ni uno de ellos excepto Josué y Caleb y Moisés, el mensajero dispensacional. Por esa cosita que hizo, que quizás usted dice, yo se lo hubiera perdonado, pero Dios no se la perdonó. Lo que Moisés hizo allí tendría un cumplimiento, se materializaría en el fin del tiempo en una segunda crucifixión, y como no podría ser una crucifixión física, sería espiritual. Allí está representada, simbolizada, la segunda crucifixión del Señor Jesucristo, la palabra, el mensaje dispensacional de la tercera dispensación en el fin del tiempo, que vendría a través del mensajero, el ángel del Señor Jesucristo. Así es que crucificarían al Señor Jesucristo manifestado en su ángel mensajero al hablar desde los púlpitos en contra del mensaje del Señor Jesucristo de la tercera dispensación a través de su ángel mensajero. Y eso lo estarían haciendo las denominaciones o sectas religiosas, como la primera crucifixión obraron las religiones del tiempo de Jesús, el judaísmo con sus sectas religiosas, para pedir la crucifixión, la muerte del Señor Jesucristo. Así es que vean ustedes todas estas cosas que acontecieron allá. Las cosas que acontecen en una dispensación luego se convierten en tipo y figura de las cosas que han de acontecer en las otras dispensaciones venideras. Así que vean ustedes, herir la roca la primera vez se cumplió en la segunda dispensación en
la primera venida del Hijo del Hombre. La segunda vez que la roca fue herida, cuando tenía que ser hablándole a la roca, se cumple en la segunda venida del Hijo del Hombre con sus ángeles, en una forma espiritual. Aunque al final del ministerio de los dos olivos hay ahí un pasaje que habla que ellos, esos ministros o ministerios que estarán en el ángel mensajero del Señor Jesucristo, luego de terminar su ministerio, habrá una muerte. Esperemos que llegue el tiempo, o para que se cumpla, o para ser revelado cómo será todo eso en detalles, para que así lo entendamos. Mientras tanto, dejamos eso quietecito, ya que eso va a ser para el tiempo que está por delante, pero el tiempo que estamos viviendo actualmente es para estar recibiendo un mensaje. Un mensaje prometido para nuestro tiempo. Ahora, para que podamos entender bien nuestro tiempo, tenemos que entender estas dos dispensaciones anteriores, ver las cosas que acontecieron allá, para así nosotros estar colocados del lugar o de parte de Dios en su programa para nuestro tiempo, y así poder recibir la bendición divina y no recibir los juicios que recibieron aquellos que se salieron del programa divino. Vean ustedes que todos salieron en esa salida, en ese éxodo hacia la tierra prometida, y de los que salieron no entraron sino 2 personas. Aún Moisés, por herir la roca la segunda vez, siendo que le había sido dicho que él le hablara a la roca, Dios le dijo que no entraría. Cuando llegó el tiempo para el pueblo entrar a la tierra prometida, Dios le dijo a Moisés: sube al monte, y allí sube también con Josué, y allí has de morir, porque Josué continuará con el pueblo y lo entrará a la tierra prometida. Ve usted que no es solamente salir, sino que también tenemos que continuar perseverando, escuchando la palabra, el mensaje del mensajero, de esa salida, de ese éxodo, hasta entrar a la tierra prometida. Dispensación. Ahora, en la segunda dispensación, Jesús, como mensajero, tiene el mensaje de la gracia, el evangelio de la gracia, el cual gobernó la segunda dispensación, al cual ni se le podía quitar ni se le podía añadir. Y si un ángel del cielo descendía predicando otro evangelio del que Pablo estaba predicando, porque Pablo estaba predicando el evangelio de la gracia como le había sido dado, y no el evangelio de la ley, ni tampoco el evangelio del reino de Dios que corresponde a la tercera dispensación. Pablo decía: si alguno viene predicando otro evangelio del cual diferente al cual yo he predicado, sea anatema, maldito. Pablo estableció el evangelio de la gracia a los gentiles, conforme a como Dios, como el Señor Jesucristo le reveló a San Pablo, conforme a como el Señor Jesucristo le reveló, Pablo estableció. Y él decía: si alguno pone otro fundamento, su obra será quemada. Así es que mire bien cómo sobreedifica. Cada uno de los mensajeros de cada edad tenía que ver cómo sobreedificaba en esa segunda dispensación, porque estaban formando el cuerpo místico del Señor en forma de monte o de pirámide.
hubo personas que comenzaron a predicar otra cosa diferente a la que Pablo predicaba. Trataron de meter la ley y el mensaje de la dispensación pasada en la segunda dispensación, guardando días y comidas y circuncisiones y estas cosas, y lunas nuevas y días de sábado y de reposo, y que no coman carne de cerdo y que no coman carne de esto, cuando ya eso había pasado. Pablo dijo: si alguno predica otro evangelio, sea anatema. Los puso bajo maldición divina. Ahora, vean ustedes que es una cosa muy seria para los predicadores. Todo predicador debe saber lo que predica, si predica algo. En el tiempo de Moisés, el que apareciera predicando diferente, lo mataban. En el tiempo de la segunda dispensación estaba bajo maldición. Y para la tercera dispensación tenemos la palabra que dice: yo protesto a cualquiera que le añada o le quite a las palabras de esta profecía. Es que las palabras de esta profecía apocalíptica son el mensaje dispensacional del Señor Jesucristo de Melquisedec a través de su ángel mensajero en el fin del tiempo. Y cualquier persona que predique en la tercera dispensación tiene que saber de lo que está hablando, porque está llamado a pasar el mensaje que Dios, que el Señor Jesucristo le dé al mensajero, a su ángel mensajero, pasarlo al pueblo. Y gracias a Dios que Dios nos ha permitido vivir en esta tercera dispensación, en un tiempo que hay cintas magnetofónicas, grabadoras. Hay también cámaras de películas de video y de 16 milímetros y de 35 y todos estos adelantos científicos para que el mensaje quede grabado en voz, en imagen y también quede impreso en folletos, porque es un mensaje para toda la eternidad. La tercera dispensación estará gobernando por toda la eternidad. Por eso no puede ser colocado nada en la tercera dispensación que no sea el mensaje que el Señor Jesucristo le dé al ángel mensajero. El que le añada, le serán añadidas las plagas escritas en este libro. ¿Y cuándo serán derramadas esas plagas? Así es que tendrá que ir a recibir su recompensa de haberle añadido a donde han de caer esas plagas sobre la raza humana, a la gran tribulación. Y el que le quite, ¿qué dice? Su nombre será quitado del libro de la vida. Con razón, nuestro hermano Bermúdez siempre está llevando los videos por acá y por allá, y siempre llevando los folletos y las cintas grabadas, y algunas veces yo le digo a nuestro hermano Bermúdez: mira, predícate en esta ocasión y dame 2 o 3 palabritas de saludo. Y algunas veces él se cuida tanto de decir solamente lo que es el mensaje, lo que dice el mensaje de nuestra edad y de nuestra dispensación, que algunas veces usted lo encuentra con uno de los folletos aquí y leyendo algunas partes de ese folleto. Y en algunos lugares él conoce muy bien el mensaje, y en algunos lugares hasta
lleva el video y lo pone y al final él habla algunas palabritas. Yo le he dicho que para que ayude a las personas, al único que se lo he dicho, para que ayude a las personas, pues que predique, pero cuidándose de no salirse del mensaje, ni añadirle ni quitarle para que no pierda su bendición. Y si no puede cuidarse en eso, pues mejor entonces que ponga el video o que le lea un folleto. Pero él es la persona de los predicadores que está más capacitado para hablarle al público, y su trabajo es para toda la América Latina, para todos los lugares, y para ayudar a cada uno de los ministros para que todo marche bien y venga la bendición de Dios sobre el pueblo y no vaya a venir juicio sobre ningún ministro y sobre ningún grupo de los que hay en los diferentes países. Porque queremos todos llegar a nuestra meta, que es el nuevo cuerpo, y luego pasar en el rapto a la gran fiesta que se estará llevando a cabo, y luego regresar en el milenio para el reino milenial. Ve usted, a ninguna persona le conviene decir algo que no sea lo que está ya revelado. Tampoco ni Bermúdez ni nadie se arriesga a conjeturar y decir esto va a ser así. Si no ha sido revelado, pues no se sabe cómo va a ser. Ni yo sé cómo va a ser, por eso no lo digo. Si supiera cómo va a ser, entonces lo digo. Si Él me dice que lo diga, si Dios me dice que lo diga, lo digo. Si Dios me dice esto, te lo calla para ti, por el momento lo callo para mí. Él sabe por qué. Él me dice que haga esto en esta forma y esto en esta otra, porque eso trae unos resultados con el pueblo, y eso trae unas bendiciones de parte de Dios para el pueblo si se hace en esa forma. Si se altera la forma en que Dios dice que se haga, no vienen las bendiciones, sino los juicios de Dios. Y lo que queremos es que la bendición divina. Bueno, ya sabemos que para nuestro tiempo lo que Él tiene es la tercera salida. Estamos en una salida, la salida, o sea, el tercer éxodo. Hemos salido con el llamado y mensaje de gran voz de trompeta, como dijo el Señor Jesucristo, y enviará a sus ángeles, el ministerio de Moisés y Elías, con gran voz de trompeta, y juntarán a todos los escogidos. Ahora vean, con gran voz de trompeta. Aquí podemos ver quién tiene la voz del mensaje. Es el ministerio de los ángeles del Señor, el ministerio de Moisés y Elías en el ángel mensajero del Señor Jesucristo. Por eso Él dice: yo, Jesús, he enviado mi ángel para dar testimonio de estas cosas en las iglesias. También dice: el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, ha enviado su ángel para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Ahí ustedes ven que para cada dispensación solamente hay un mensaje, el cual viene a través del ángel mensajero de esa dispensación al comienzo de esa dispensación. Un solo mensaje, una sola voz para el pueblo. Fuera de esa voz no hay seguridad de palabra de Dios para el pueblo. Y fuera de la palabra de Dios para el pueblo no hay transformación para las personas. Y no hay rapto, y no hay milenio, y no hay bendición, sino las plagas escritas en este libro. Y luego, con el riesgo del nombre ser quitado del libro de la vida. Bueno,
El Señor Jesucristo, Melquisedec, cuando estuvo en la tierra, dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. En el tiempo de Moisés oyeron la voz y siguieron también al Señor en Moisés. Y en nuestro tiempo es lo mismo. Las ovejas del Señor Jesucristo escucharán la voz del Señor, la gran voz de trompeta, la trompeta final, y continuaremos hacia adelante en esta tercera salida, en este tercer éxodo, y llegaremos a la tierra prometida del cuerpo nuevo, el cuerpo glorificado o transformado. Y llegaremos también al glorioso reino milenial, porque nos mantendremos escuchando la voz de Dios, la voz de Melquisedec, la voz del Señor Jesucristo a través de su ángel mensajero. Y así tendremos la seguridad de entrar a la tierra prometida. No desearemos otra palabra, no desearemos otra interpretación, solo lo que Dios ponga en la boca de su ángel mensajero para nuestro tiempo. Y los ministros de nuestro tiempo, de nuestra edad, no desearán otra cosa para predicar sino el mensaje del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero. Y sin quitarle ni añadirle. Y la mayor parte ha de preferir que vean los videos y escuchen ahí personalmente el mensaje de gran voz de trompeta, y que lean en los folletos directamente el mensaje, y que se lleven para sus hogares las cintas, los cassettes, para que lo escuchen también en sus hogares. Y así cada ministro estará tranquilo sabiendo que el grupo que Dios ha puesto bajo su ministerio, bajo el ministerio del ángel del Señor Jesucristo, en este tiempo, del cual cada uno de los ministros es un ayudante, un lugar y una posición muy grande en el reino de Dios en esta tercera dispensación. Y ninguno de los ministros desea ser hallado en la situación en que se halló Aarón. Tampoco desean ser hallados en la situación en que se halló Yanes y Yambres o Jambres. Tampoco desean ser hallados en esas situaciones o posiciones que estuvieron en contra del mensaje mensajero dispensacional de aquel tiempo, sino al lado del Señor Jesucristo en nuestro tiempo, al lado del Señor Jesucristo en su manifestación, su revelación a través de su ángel mensajero, como estuvieron también Josué y Caleb al lado de Moisés. Esa es la posición correcta. Josué representando al Señor Jesucristo, el Espíritu Santo, en su ángel mensajero para meter al pueblo a la tierra prometida, y Caleb representando a los verdaderos creyentes. Así que vean ustedes que estamos representados en Josué y Caleb, no en el grupo grande que no entró, sino en los dos que entraron. Bueno, la obra de Dios en la tercera salida o tercer éxodo, ya hemos visto que es la obra que se lleva a cabo con el mensaje de gran voz de trompeta o trompeta final, llamando y juntando a todos los escogidos para luego ocurrir la transformación de nuestros cuerpos, antecediéndole la resurrección de los muertos. Fuera de ese mensaje de gran voz de trompeta
no hay resurrección de los muertos ni transformación de los vivos. Por eso dijo Jesús: he aquí, todos los muertos escucharán la voz del Hijo de Dios y resucitarán, se levantarán. La voz del Hijo de Dios, el mensaje de gran voz de trompeta, la trompeta final. Ese es el mensaje de la tercera dispensación. Ese es el mensaje de nuestra salida, del tercer éxodo. Ese es el mensaje que usted y yo hemos recibido para salir en este tercer éxodo y llegar a la tierra prometida del nuevo cuerpo en la transformación de nuestro cuerpo y luego llegar al glorioso reino milenial. Fuera de ese mensaje de gran voz de trompeta, que es la voz del Señor Jesucristo por medio de su ángel mensajero, no hay esperanza de llegar a la tierra prometida, como no hubo esperanza para aquellos que siguieron a Datán y a Coré y a esas otras personas que se rebelaron en contra de Moisés. Como tampoco hubo esperanza para los que se quedaron en Egipto. Como tampoco hubo esperanza de llegar a recibir el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, aquellos que no subieron al aposento alto. Nosotros estamos en el aposento alto de la edad de la piedra angular. Y ese es otro tema para otra ocasión. Así es que ya estando conscientes de nuestra edad y nuestra dispensación y del mensaje de nuestra edad y dispensación del cual usted y yo hemos recibido, estamos conscientes que no hay otro mensaje, por lo tanto no habrá otro mensaje para el pueblo y no recibirá el pueblo otro mensaje. Solo el mensaje de gran voz de trompeta, el mismo mensaje que ha de recibir el pueblo hebreo. El pueblo hebreo lo va a recibir a su tiempo. Ahora es nuestro tiempo. Por eso estamos aprovechando bien el tiempo, dando el mensaje por todos los lugares, y cuando el mensaje llega a los diferentes lugares, el que es de Dios oye la voz de Dios y la sigue y continúa perseverando en ese mensaje, porque es el único mensaje de esperanza para la transformación de nuestros cuerpos y la resurrección de los muertos. Es el mensaje del año del jubileo, el mensaje de la gran trompeta del año del jubileo. Así es que no tenemos para nuestro tiempo otra cosa sino el mensaje de gran voz de trompeta. Tenemos ese mensaje en nuestra edad, en nuestra dispensación. ¿Y dónde más tenemos ese mensaje? En nuestro corazón. Por eso no cabe otro mensaje, porque hemos estado llenando nuestro corazón, nuestra alma, nuestra mente de ese mensaje. Y ese mensaje será el que ha de llevar a cabo la obra divina que producirá la transformación de nuestro cuerpo. Y esto se lleva a cabo en la salida. Esta salida que hemos tenido. Esta salida que hemos tenido con el llamado de gran voz de trompeta, juntando los escogidos, hemos sido llamados y hemos sido juntados, unos de un lado, otros de otro, para recibir la bendición divina de la nueva tierra o tierra prometida, del cuerpo glorificado o transformado, y luego el glorioso reino milenial, en donde estaremos como reyes y sacerdotes.
Así es que adelante, marchando en este tercer éxodo, en esta tercera salida, en y con el mensaje de nuestra edad, el mensaje de nuestra dispensación, el mensaje de nuestra salida. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de la profecía de este libro, porque es el mensaje de gran voz de trompeta, es el mensaje de la trompeta final, es el mensaje del evangelio del reino, el mensaje que nos ha llamado y nos ha juntado y nos llevará a la tierra prometida. Todo esto en la salida, que es el tercer éxodo que está llevándose a cabo en nuestro tiempo. Así es que Dios nos continúe bendiciendo a todos con todas las bendiciones de la tercera salida, del tercer éxodo, con el mensaje del tercer éxodo, el mensaje del evangelio del reino, el mensaje de gran voz de trompeta. Bendiga Dios a cada uno de los ministros de nuestro tiempo, de nuestra edad, de nuestra dispensación, y les abra siempre el entendimiento para entender el mensaje de nuestra dispensación y entender que solamente hay un mensaje, y ese es el mensaje que cada uno de los ministros está llamado a llevar hacia adelante para que todos lo reciban, para que así sean llamados los escogidos y juntados en este tiempo. Dios los bendiga grandemente a todos los ministros aquí en Colombia y en cada uno de los países, y así los use poderosamente como ayudantes, como colaboradores del ángel mensajero en este tiempo final, y así cada uno de los ministros pueda dar buenas cuentas en el momento en que Dios los llame a cuenta, lo cual Él hará en algún tiempo. Ángel, ve usted toda la revelación apocalíptica, toda la revelación del Señor Jesucristo es enviada por medio del ángel del Señor Jesucristo. Por eso fue el ángel del Señor Jesucristo el que le reveló a Juan todo ese libro apocalíptico, y es el que le revela a los escogidos la revelación apocalíptica, el mensaje apocalíptico, la revelación, la manifestación del Señor Jesucristo para sus hijos en este tiempo. Él mismo es el que habla esas palabras. Yo protesto a cualquiera que le añada o le quite a esta profecía. Así es que es el Señor Jesucristo el que pone en sus labios esa revelación apocalíptica que incluye el que le quite o le añada. El que le quite, su nombre será quitado del libro de la vida, y el que le añada, le serán añadidas las plagas. Así es que Él viene dando testimonio de estas cosas, de todo lo que corresponde a esta tercera dispensación, para que el pueblo esté bien establecido y cada ministro sepa cuál es su posición en el programa divino, y ni le añada ni le quite a la palabra, para que sí pueda dar buenas cuentas y el ángel mensajero pueda sentirse orgulloso de él y pueda presentarlo al Señor Jesucristo allá en el cielo cuando seamos raptados, y allá pueda recibir el galardón que le corresponde de acuerdo a como haya
hecho aquí. Y cada uno de ustedes también reciban su galardón de acuerdo a cómo hayan hecho, a cómo hayan creído, a cómo hayan trabajado en la obra de Dios. Así es que cada uno de los escogidos creerá exactamente lo que ha sido traído por el ángel mensajero del Señor. Y el ángel mensajero dirá solamente lo que el que lo envió, el Señor Jesucristo, Melquisedec, le ha dicho para que él le dé a conocer al pueblo. Así es que estamos contentos de vivir en este tiempo, de saber nuestra posición en el reino y de conocer nuestro mensaje, y así perseveramos en el reino de Dios en la tercera dispensación, esperando la resurrección de los muertos y la transformación de nosotros los que estamos vivos.